Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo otro de los webinars organizado por Blockchain España. En esta ocasión nos acompaña Carlos Viva, que va a tratar el tema de los smart contracts, uno de los elementos más importantes que ha aportado la blockchain, además de comentarnos acerca de otras aplicaciones transversales en esta tecnología. Carlos está actualmente trabajando como Head of In-Person Education en Consensus Academy y bueno, voy a dejar que él más adelante se presente y nos dé más detalles de su biografía. Si me pasas, por favor. Por introducir un poco el contexto de los webinars o Meetup Online que organiza Blockchain España, es una de las iniciativas, una más de las iniciativas de Blockchain España, pues en su objetivo de impulsar el ecosistema blockchain en España, Latinoamérica y Europa. Y con ello, con estos webinars, además de otras actividades que hace y que podéis encontrar en la web, pues el objetivo que persigues es fomentar este conocimiento y el desarrollar una comunidad y un ecosistema alrededor de blockchain y, bueno, dando posibilidades para la conexión de inversiones y también hay un catálogo que tenéis también en la web disponible para formación, tanto in-house como para startup o, bueno, pues para cualquier persona individual. ¿Me pasas? Y solo ya un apunte más antes de dar inicio al webinar. Este es un webinar que hemos llamado de la serie Primer Aniversario porque Blockchain España cumple un año y bueno, en su momento también el inicio de la comunidad se coincidió con la publicación del libro Blockchain España, la revolución industrial de Internet. Entonces, con ello lo que estamos haciendo es intentar dar un repaso y actualizando los temas que trataba el libro, pues con los coautores que participaron en él y bueno, pues volver a tratar y actualizar el estado de arte de esos temas. Y antes de pasar, por último, solo un punto que es más de logística. Al final podéis hacer preguntas a lo largo de la transmisión a través del chat. Ahí las voy recogiendo yo y al final, cuando finalice la presentación Carlos, pues se las iré introduciendo para, bueno, completar la presentación. Y por último, solo deciros que os llegará una pequeña encuestita que, bueno, pues encantados de que la contestéis porque, bueno, pues siempre la mejora es uno de los objetivos en cualquier organización. Y sin más, pues nada, le paso los mandos a Carlos. Muchas gracias, Susana. Pues muy buenos días a todos. La verdad que, como siempre, es un gusto participar en las sesiones que organiza Blockchain España y la verdad que creo que siempre sirve muy bien para refrescar un poquito los conocimientos y facilitar el aprender todos y comentar cosillas nuevas que quizás lógicamente en un libro no se puede mantener porque están constantemente, o al final está escrito y ya no lo puedes seguir actualizando, ¿no? Yo, bueno, ahora un poquito por darle cierta estructura a la presentación, lo que haré es, bueno, lógicamente me presentaré un poquito más en detalle, un poquito para dar un pelín mi perfil, mi background, y luego comentaré de alguna manera estas tres grandes aplicaciones o tres grandes componentes, o como lo queramos denominar, de lo que vendría a ser la parte de la tecnología de blockchain. Y nada, pues comentaré un poquito aquello que está comentado en el libro, así como algunas cosillas adicionales que desde que quizás ahora pues no están en el libro y puede ser interesante comentarlas, ¿no? Así que no voy a intentar tampoco extenderme demasiado en alguno de los apartados por dar lugar a las preguntas, que yo creo que seguro será lo más interesante. Pero bueno, cualquier cosa espero, a ver, por lo menos explicarlo con el suficiente nivel de detalle. Así que voy a ir rápidamente, solamente, pues, mi nombre, como han dicho, Carlos Vivas. Yo soy originario de Nicaragua, aunque me fui a España. Ya fui hace un montón de tiempo y ahora estoy
ahora estoy viviendo en Nueva York trabajando en Consensys. Empecé realmente mi introducción al mundo blockchain realmente fue por tema muy personal, por curiosidad, allá a finales del 2014. Bitcoin estaba como en los $150, lamentablemente no fui una de esas personas que aprovechó y compró tal, así que lamentablemente no soy de los que está disfrutando de la apreciación que ha tenido la moneda. Y lo utilizaba básicamente para toda esta parte de control de versiones por una startup que yo tenía que utilizábamos como una especie de marketplace. Entonces tenía una serie de documentación y me pareció interesante utilizarlo para ese tipo de cosas y más o menos entonces empezó mi inclusión y a partir de ahí pues de algo como muy personal o de mi tiempo libre pues fue poco a poco convirtiéndose algo que ocupaba mi tiempo profesional. Por eso estuve trabajando a modo de freelance o por mi cuenta como asesor para algunas grandes empresas a las cuales pues del sector financiero que tienen pruebas de concepto hechas de remesas, de pagos internacionales y un montón de cosas que están hechas que lógicamente pues no, hasta el momento de regulación y todo esto pues no pueden salir a la luz. Y bueno, y ahora afortunadamente pues he logrado de alguna manera convertirlo en mi día a día, ahora que estoy trabajando en Consensys con la parte de formación. Y la verdad que muy interesante todo lo que está ocurriendo en los años, ¿no? Entonces, eso es un poquillo mi background. Encantado de el que quiera contactar conmigo por Twitter o el que me quiera agregar en LinkedIn y estar en contacto, por favor, hacerlo. Así que vamos a hablar un poquito de los smart contracts. Los smart contracts simplemente creo que primero el nombre puede ser algo que da lugar a cierta confusión, ya que por la palabra contracts casi todo el mundo lo asocia o lo ve o lo alinea muy directamente con lo que viene a ser un contrato como lo entendemos en una especie de término legal, ¿no? Como lo que hace un abogado. No eso claramente es algo que está dentro de las posibilidades, pero no es exactamente lo único a lo cual un smart contract hace uso. Realmente yo creo que la mejor forma de entenderlos es un script o una pieza de código que a diferencia de la mayoría del software que se utiliza al día de hoy, o ya sea tanto yo qué sé, en entornos empresariales como puede ser online, pues que funciona sobre una red punto a punto en un entorno distribuido, ¿no? Es la gran diferencia y eso introduce una serie de cambios y de oportunidades que han dado lugar a una serie de aplicaciones, ¿no? Pero básicamente un smart contract lo tenemos que entender como un script de código que se ejecuta. Y con este código, pues puedes hacer muchas cosas. Claramente, lo primero, lo más sencillo que se pueden hacer son este tipo de acuerdos entre partes y en base a ello, pues tener un resultado, el cual el resultado está decidido por el código y este código, al estar en una blockchain que no permite que sea modificable y que todos podemos ver qué código es y todo, pues introduce una serie de garantías y seguridades que pueden llegar a que el intermediario no sea necesario, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso muy sencillo, Bitcoin tiene una serie de smart contracts muy básicos, como puede ser la billetera multifirma, en la cual, pues, para poder liberar o enviar fondos de una cuenta a otra, básicamente, pues tienes que tener al menos un número X de firmas de un pool de firmas, ¿no? Como las cuentas mancomunadas o este tipo de temas, ¿no? Una cosa muy parecida. Y también cierto tipo de un escrow en el cual, pues, una segunda o una tercera parte tienes potestad sobre lo que ocurre con una transacción. Por ejemplo, si yo supongamos el caso, ¿no? Como una especie de eBay, ¿no? Que si yo compro un producto y yo le doy el dinero a la persona que lo recibe, como todos sabemos, detrás de lo que está la parte de blockchain, pues las direcciones a las que envías, o los números de cuenta, entre comillas, a las que envías el dinero, son pseudoanónimos, y pseudoanónimos en el sentido es que no sabes quién estás detrás, pero una vez que identificas la persona detrás de esa cuenta, sabes todo lo que esa persona hace en la blockchain, ¿no? Porque todo lo que esa dirección hace es público. Entonces, pues para yo tener seguridad de que cuando yo mande el dinero, pues la persona no se va a desaparecer del mundo y se va a quedar con mi dinero, pues se hace un escrow en el cual una tercera parte se queda con el dinero, con lo cual la persona que va a enviar el bien tiene la confianza de que, pues,
que el dinero existe y que cuando mande el bien y se reciba, el dinero le va a llegar, pues entonces manda el bien, yo una vez que recibo el producto, el bien o lo que se me ha enviado, pues digo, sí, lo he recibido, estoy satisfecho, la tercera parte libera el fondo y le llega a la persona que digamos que me ha vendido o me ha ofrecido el producto o servicio. Y esto pues de alguna manera también Bitcoin lo tiene y son digamos, las formas más sencillas de hacer un smart contract. No obstante, realmente ahora hay mucha más complejidad y cada vez comienzan a ser mucho más complejos y ahí es donde una plataforma como Ethereum toma particular relevancia, ya que es una plataforma, entre otras que hay claramente, que ha nacido con el objetivo de ser ser un entorno para desarrollo de aplicaciones, en la cual pues el componente fundamental son estos smart contracts que pueden tener una serie de casos de uso muy interesantes, como pueden ser, por ejemplo, las ICOs que se han hecho. Pues una ICO al final es un smart contract con unas condiciones que tiene de un token en el cual se intercambia por un monto de otra moneda o de otro token y tal, pero todo esto está al final detrás de sus smart contracts, ¿no? Cosas importantes de los smart contracts, lógicamente, y ventajas y desventajas, ¿no? Uno importante es que una vez que está en la blockchain, el smart contract no puede ser cambiado, con lo cual tiene la ventaja de que te da la seguridad de que nadie te cambia la versión y que te cambia, que el pago en vez de ir como tú habías pactado vaya de otra manera, ¿no? Desventaja, y suele ocurrir, y cualquiera de los que me esté escuchando que sea desarrollador o programador sabe, pues siempre hay fallos en el código, ¿no? Siempre hay algún bug o algún error o algún problema o algún caso extraño que no se había contemplado que hace que el código pues produzca un resultado inesperado. ¿Qué ocurre cuando un smart contract te ocurre esto? Pues no puedes editarlo. Es decir, no puedes entrar a la blockchain, el código, cambiarlo y volver a guardarlo. Eso ya no existe, ¿no? O sea, esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, cobra muchísima, muchísima relevancia toda la parte de testeo, toda la parte de verificación formal del código y todo este tipo de técnicas de control de la calidad para asegurarte. Lógicamente, también va esto en línea de la complejidad del smart contract que estés haciendo. No es lo mismo un smart contract que simplemente si llega un mensaje o guarde un hash para hacer un timestamping o para hacer control de una versión, que es una cosa muy sencilla, versus smart contracts que están haciendo, pues, lo que dice, un token launch, que están haciendo, gestionando el pago de un seguro de un vuelo, en fin, muchos casos de uso, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Y tal. Luego, otra cosa, pues, muchas de las personas o muchas veces se tiene la sensación de que los smart contracts son gratuitos. No, no es gratuito su ejecución tiene un coste y es el coste digamos, del poder de cómputo, del trabajo computacional que hacen los nodos de la blockchain para poder ejecutar los comandos del programa. Esto pues tiene un coste que por ejemplo, en Ethereum se llama el gas y eso tiene un coste. Lógicamente, ese coste puede ser asumido por la persona que ha puesto el smart contract, de forma que para el usuario puede ser gratuito, pero en general pues siempre hay un coste detrás de ellos que alguien tiene que asumir y que lógicamente pues es parte de los retos de la escalabilidad, cómo ese coste pues se mantenga, digamos, lo más competitivo posible versus otros medios de computación, otros medios de ejecución de software, para que cada vez sea una plataforma eficiente para este tipo de uso, ¿no? Además de todas las bondades que tiene de inmutabilidad, transparencia, que no desintermediación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un tema importante. Otro tema interesante que me parece oportuno mencionar de la parte de los smart contracts es toda la parte pues, que hay que también lo tocaremos un poquito en la siguiente aplicación, es toda la parte no legal sobre ellos, ¿no? Y esto yo no soy ningún experto, con lo cual no voy a entrar demasiado en el detalle, pero sí es interesante cómo el tema del smart contract puede, así como otras tecnologías, y pongo la analogía al problema que hay para el seguro de un coche autónomo o por ejemplo, de
el caso de que hay un fallo y pues hay una persona herida o hay un daño, ¿no? Pues quién es el responsable, ¿no? El responsable es el programador, el responsable es la compañía, el responsable es el coche, el responsable es el dueño del coche. Entonces, como que todo esto también de alguna manera los smart contracts desde el punto de vista legal tiene lo suyo, porque al día de hoy la mayor parte de la regulación pues es bastante geográfica, en el sentido de que lo que tiene que hacer una empresa de cierto sector en un país pues puede variar de lo que la ley le pide, obliga o requiere en otro país, aunque sea una empresa del mismo sector, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esto? Claro, cuando tú tienes un entorno distribuido, yo como un usuario puedo estar en Estados Unidos, pero el nodo que ejecuta este proceso, esta transacción o este código puede estar en cualquier otro país. Y si algo va mal, ¿qué legislación aplica a eso, ¿no? La legislación de dónde está el usuario, la legislación dónde está el nodo, alguna legislación internacional, en fin, ¿no? Hay ciertos temas ahí que son interesantes que dentro del punto de vista de los smart contracts, pues son muy relevantes y se está trabajando muy arduamente en ellos, ¿no? Y creo que es muy común cada vez escuchar noticias al respecto. Otro tema, pues la parte no tecnológica de la escalabilidad. En eso se está trabajando muchísimo para darle mayor escalabilidad y velocidad a la plataforma. Y en ese sentido, pues esto es como todo, ¿no? Yo creo que hoy todos estamos visionando, estamos viendo para hacer una analogía al smartphone, estamos viendo el smartphone que tenemos todos en la mano, hoy al día de hoy. No obstante, la realidad es que estamos con el Ericsson o el Nokia de hace unos años que tenía la pantalla verde, ¿no? Entonces, pues lógicamente hay un tema de tiempo para poder alcanzar ese nivel de madurez tecnológica, pero es meramente tiempo. Con lo cual, todas estas barreras tecnológicas que existen van a ser resueltas de mejor o peor manera en el tiempo, y las soluciones digamos, y las ofertas y las propuestas de solución que hay en el mercado, pues aquellas que lo resuelvan mejor, como toda ley de mercado, pues serán las que se posicionen como los líderes en este sector. Ahora me he extendido un poco más con la parte de los smart contracts porque al final son la base, ¿no?, de las siguientes dos que voy a comentar. Al final, otra aplicación transversal que tiene blockchain es ser un registro público. ¿Por qué ser un registro público? Pues por las cualidades que les he comentado que ofrece el hecho de que ninguna parte por sí sola pueda modificar lo que existe en la blockchain, el hecho de que esté distribuido, con lo cual no solamente nadie tiene control, todos y nadie tiene control, pero a la vez también le da mucha resiliencia, le da muchísima continuidad, es decir, puede desaparecer la mitad de la red y aún así seguirá funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces, tiene una serie de ventajas en ese sentido y claramente puede ser un registro para muchísimos activos y para muchísimos elementos, como por ejemplo, pues tenemos la identidad, ¿no? Sería muy cómodo que en vez de tener un pasaporte con tu nacionalidad para estarte moviendo por los países y tener que llevarlo en mano, pues sería muy sencillo, de alguna manera, pues que todo esto pudiese ser de forma digital. Y aquí voy a hacer un paréntesis en que no necesariamente esto tiene que ser todo en blockchain. Blockchain es una tecnología, es decir, una identidad única global digital puede ser en blockchain como puede ser en cualquier otra. Cada una puede ofrecer una ventaja distinta. Blockchain, pues la ventaja principal es que la identidad podría estar bajo mi control y yo determinaría quién tiene acceso a mi identidad y quién no. Entonces esto me podría dar acceso, lógicamente, como he dicho, por ejemplo, en viajes, pues cuando estoy pasando migración, pues podría darle acceso al oficial de migración para que pueda verificar mi identidad y quién soy y que realmente soy un ciudadano de X país, etcétera, etcétera, ¿no? También esto, por ejemplo, pues también podría servir para cosas, por ejemplo, como mi registro de médico, en el cual está toda mi información. Si yo, por poner un ejemplo, si hoy el día voy caminando por la calle y me pasa algo y quedo inconsciente y viene una ambulancia por mí, pues no tienen ni idea de si yo soy alérgico a alguna medicina, si tengo alguna condición especial que tienen que tener en cuenta para hacer un tratamiento. En fin, hay un montón de información que no van a conocer. Si yo pudiese tener mi expediente en una blockchain, lógicamente que hay otras tecnologías relevantes, como puede ser, por ejemplo, IoT o tal, y un dispositivo en mi muñeca que si una persona identificada como un doctor toca ese dispositivo, automáticamente
se le libera el acceso de consulta a mi expediente médico para que esa persona médica pueda ver mi expediente en ese momento, en ese instante, ¿no? Porque por la razón que sea yo no lo puedo hacer, ¿no? Por poner un ejemplo de un caso de uso. Entonces, es muy interesante todas las propiedades que puede tener este tipo de la blockchain como un registro, no solamente de activos digitales, como puede ser información, pero también de activos físicos, una casa. Todo lo que podría ser la venta y compra de una casa, pues se podría agilizar muy rápidamente, porque todo el historial de una casa, y si una casa tiene algún tipo de hipoteca, tiene algún tipo de denuncia, problema, o hay algo, algún caso jurídico en la que esté asociado, pues sería muy fácilmente trazable, porque todo en la blockchain es accesible y podría fácilmente ser consultado, ¿no? Con lo cual facilitaría muchísimo todos esos procesos de investigación sobre un activo que puede ser un coche, una casa, una bicicleta, o propiedad intelectual, una patente, una canción, un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una serie de ventajas, con lo cual está. Lógicamente, ¿cuál es la limitación al día de hoy? Y digo al día de hoy porque, lógicamente, tarde o temprano esto irá cambiando. Es veramente el hecho de que, a pesar de que blockchain es una tecnología en la cual se puede demostrar técnicamente y, digamos, empíricamente su capacidad de mantener la información, de que la información es verificable, trazable, auditable y que no puede ser modificada y todo lo demás, pues digamos que no necesariamente puede ser si hay una disputa legal y voy a juicio, pues digamos que al día de hoy pues no sería reconocida como un registro público, como puede ser como otros registros públicos tradicionales, ¿no? Entonces, eso pues lógicamente de momento pone una limitación al uso de blockchain en este sentido, pero es un tema temporal, ¿no? Las eficiencias y las bondades que ofrece esta tecnología para este tipo de casos de usos es muy alta, con lo cual poco a poco estas barreras pues irán cambiando y se irán controlando en la medida en que pues se vaya haciendo un uso adecuado y se vaya viendo que realmente funciona bien, porque yo entiendo perfectamente que mi registro médico, pues a mí no me gustaría, mi expediente médico, pues no me gustaría que pudiese ser consultado sin mi autorización o todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas, pues lógicamente habrá que tener cuidado de cómo se hacen, pero es más un miedo al nuevo que un hecho de que la tecnología no pueda ser eficientemente utilizada para casos de uso en los cuales se trabaje con información altamente sensible, por ejemplo, ¿no? Y luego el tema de las aplicaciones descentralizadas. Y bueno, las aplicaciones descentralizadas, quiero un poco simplemente que lo entiendan, por simplificar el concepto a una analogía casi lo más simplista posible, ¿no? Es como las aplicaciones que hoy por hoy tienen en su teléfono, o sea, el WhatsApp, el Facebook y tal. Lo único es que en vez esas aplicaciones funcionan bajo un entorno centralizado, un modelo centralizado de Internet. ¿Qué quiere decir? Que si Facebook, que si Uber, que si Google, que si Airbnb o cualquiera de las grandes monstruos digitales apagan su infraestructura, pues todo lo que nosotros tenemos en esas plataformas, toda la información y todo lo que hay, pues directamente se va. O si el día de mañana Facebook decide, porque le dio la gana, cambiarme mi cara en la foto de perfil y quitarme el acceso, lo puede hacer. ¿Por qué? Pues es un entorno centralizado en el cual tiene total control y potestad el dueño digamos, de la infraestructura y de los contenidos de la información. Aparte de marcos legales de protección y tal, estoy hablando de la capacidad de hacerlo, no necesariamente de que no haya una regulación que impida este tipo de cosas, ¿no? Pero es la capacidad que tienen de poder hacerlo y el poco control que yo tengo sobre mi información. Yo desconozco qué entidades a empresas venden mis datos. No tengo ni idea quién sabe de mí y de repente por qué me llega un correo de publicidad de algo que en la vida me ha acercado, ¿no? Entonces, en un modelo descentralizado, digamos que ya no habría una entidad única, sino que, digamos, lo que habría detrás sería una blockchain en la cual pues se ejecuta con todas las reglas y las bondades que hay en una blockchain, ¿no? Siendo una de ellas que si tú colocas un smart contract en una blockchain, yo como empresa pude haberlo hecho y yo como empresa pues me fue fatal y me fui del mercado. No obstante, como la blockchain persiste, el smart contract puede seguir siendo utilizado perfectamente por los usuarios que ¿cómo se llama? Que inicialmente empezaron a utilizar ese servicio, ¿no? Entonces va a permanecer en la blockchain y va a seguir funcionando independientemente que yo como entidad no exista ya, ¿no?
Entonces es una ventaja interesante para una serie de servicios y para una serie de productos que en un espacio tan dinámico y tan nuevo como puede ser este, ¿no? Entonces, al final, las aplicaciones, si lo entendemos así, el desarrollo de una aplicación en blockchain, intento no ser muy técnico, pero digamos, cuando uno desarrolla una web, está la parte de lo que se llama el frontend, que es la que todos nosotros vemos en nuestros navegadores o browsers, en la cual tú interactúas con la aplicación, ¿no? Como llámese Facebook, cuando lo ves ahí, o cuando abres la página de Amazon y tienes una ventana y utilizas, ¿no? Eso es el front. Luego está toda la parte back, que es toda la parte de atrás, todo el código de la aplicación que nosotros como usuarios ni conocemos, ni sabemos, ni utilizamos. Nosotros simplemente tenemos una interfaz que recibe inputs y saca outputs, ¿no? Y recibe parámetros y saca el resultado tras el procesamiento de esos parámetros o esos inputs que se pasaron al programa, ¿no? Pues ese back en una aplicación de este estilo es un smart contract, básicamente, ¿no? Entonces lo que tienes es un front en una interfaz web que constantemente trabaja o interactúa a través de un smart contract para ejecutar el código o las funciones o el servicio que estás haciendo, ¿no? Entonces, radicalmente yo podría ponerte enfrente una web que para ti es totalmente transparente y una puede ser perfectamente un modelo centralizado con un servidor donde todo el código y todo está en Amazon Web Services y lo tienes ahí, y yo te podría poner otra web exactamente igual en la cual lo que hay detrás es un smart contract. Es decir, como usuario, ocurrirá en el futuro como ocurre con muchas tecnologías al día de hoy. No tenemos ni idea la tecnología que está necesariamente detrás y como usuarios, en la gran mayoría de las veces ni nos interesa y eso está muy bien. Yo siempre digo, a mí no me interesa cómo funciona una pastilla para el dolor. Lo que me interesa es que me quite el dolor, ¿no? Pues es más o menos igual. Entonces, pero sí es esa diferencia, ¿no? Entonces las aplicaciones pueden tener una gran cantidad de usos y posiblemente de las cosas más interesantes es esta nueva web que se habla, la web 3.0, como lo dicen algunos. Todavía creo que la terminología no está generalmente aceptada o homogenizada, pero es una web en la cual el usuario va a tener control de sus datos. Es decir, yo, por ejemplo, podría tener mi ADN o un montón de información en la blockchain y un laboratorio médico puede querer acceder a una base de datos de usuarios de datos de personas para hacer simulaciones, test y tal, y podría yo darle el acceso a mis datos para que haga sus ensayos y sus pruebas y todo esto, sus simulaciones, y por ejemplo, pues me pagase un toque con tokens o con lo que, o yo que sé, no necesariamente me tiene que pagar con un token o con dinero, me puede dar acceso a medicinas o a cualquier cosa, ¿no? En intercambio de algo. Pero a lo que me refiero, yo tendría la potestad de decir participo o no participo, y si participo, pues podría hacerlo gratuitamente o podría esperar algo a cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de oportunidades de decisión al día de hoy en general no las tenemos. Y sí podría ser una ventaja, ¿no? Y un caso específico de las aplicaciones descentralizadas son la DAO, que entendámoslo como una empresa que básicamente funciona de forma autónoma en la blockchain. Es un pelín complejo de imaginar, pero supongamos que si yo fuese una empresa de tipo logística, ¿no? Una empresa de logística, pues yo podría podría ser una DAO en la cual pues gestiono todo a través de una aplicación, de un smart contract, sin humanos detrás en la parte de la decisión, ¿no? Porque todo está controlado por la aplicación. Es un concepto complejo de entender y lógicamente no es tan sencillo de visualizar, pero de alguna manera lo que tenemos es un entorno en el cual, por un lado, aquí hay tecnología como la inteligencia artificial que permite la toma de decisiones en base a situaciones y tal, y tenemos pues la ventaja de una blockchain que es un entorno inmutable en el cual sabemos que todo ocurre y todo pasa. Por poner un caso más o menos para intentar evidenciar esto. Kaleido, que es una especie de blockchain o solución de blockchain para empresas de Consensus, en Filipinas ha hecho un piloto en el cual, pues para la gente, para los desbancarizados de zonas muy rurales,
en las cuales no van a poner una sucursal física y todo este tipo de temas, pues básicamente lo que ha hecho es, porque en la blockchain todo es inmutable y tiene una de controles, puedes verificar todo es trazable y tal, pues básicamente lo que ha hecho es que ha habilitado de alguna manera todo lo que es una sucursal, pero de forma virtual, de manera que pequeños comercios de zonas rurales pueden de alguna manera ejecutar y dar servicios bancarios porque meramente no tienen porque simplemente tienen que dejar ahí para poder ejecutar, ¿no? Entonces, el espacio físico lo tienen estos pequeños comercios que existen ahí, pero todo lo que viene a ser la logística de funcionamiento, pues está en una blockchain y funciona de manera autónoma. De esta manera, pues la entidad bancaria que está detrás, pues sabe que las cosas van a ocurrir de la forma que deben de ocurrir y que toda la información estaba en su control, verificable y demás, y que pues de alguna manera pues está permitiéndole acceder a servicios a personas, a la buena parte de sus servicios, no necesariamente todos, lógicamente, a personas que de otra manera no lo podría hacer, ¿no? Por intentar poner un caso. Y, y bueno, espero haber sido capaz de alguna manera de aclarar estos conceptos y estos casos de uso. Yo a las personas que están aquí escuchándonos, la verdad que bueno, aparte de agradecerles el tiempo, pues les invito a seguirse documentando y a seguirse involucrando en este espacio porque es muy dinámico, muy interesante y cada vez realmente está teniendo mayores ramificaciones. Hace poco una empresa de blockchain ha obtenido una licencia para hacer retail de energía en Estados Unidos, en Texas, se llama Grid Plus. Cada vez más están viendo grandes entidades que están involucrándose en blockchain, como pueden ser, si no me equivoco, creo que fue JP Morgan con con Circle, que tienen un stablecoin juntos. Igual no me acuerdo si es JP Morgan, pero bueno, uno de los grandes bancos en este momento. Y tal. Entonces, están comenzando realmente cada vez más a verse grandes entidades involucradas y cada vez más. Entonces, poco a poco se está viendo cómo blockchain está cada vez más entrando en nuestro día a día y creo que es un momento interesante para unirse. Les agradezco la atención, espero realmente que les haya sido interesante. No sé, Susana, si tenemos alguna pregunta. Hola. Por favor, no me digan que llevo hablando solo una hora. No, he sido yo que tenía el micrófono apagado, que también estaba hablando sola. Que nada, la pregunta yo que te iba a hacer era, la acabas de contestar, era ver esa sensación que tú tenías de cómo se ha acelerado, ¿no? La implantación y el uso de esta tecnología. Y también por aquí hay alguna pregunta acerca de si podías profundizar algo más en el tema de los casos de propiedad intelectual, derechos de autor, con fundamento, digamos, en los smart contracts. Perfecto. Intento separar, en este caso, como dije antes, un poquito la parte legal de la parte técnica, ¿no? Voy a hablar un poco más de la parte técnica, pero simplemente contexto legal, como dije, al día de hoy, aunque puedes de alguna manera demostrar la propiedad o la autoría sobre una creación, artículo, libro, bien, pues está todavía el hecho de que blockchain no está creo que la gran parte del mundo, no sé si en algún país ya estará, reconocido como un registro, ¿no? Independientemente de que su validez es muy amplia. Por ejemplo, en el mundo de los diamantes existe una startup que se llama Everledger, es un caso muy conocido, además de los primeros, que de alguna manera es un registro global de los diamantes en el mundo. Y muchas empresas, desde el punto de vista de seguros, exigen o simplemente aseguran aquellos diamantes que de alguna manera están en ese registro, independientemente que todavía no está, digamos, legalmente aceptado, pero las compañías de seguridad, muchas compañías de seguro lo toman, ¿no? Desde el punto de vista técnico, digamos que hay muchas maneras de hacerlo, depende de cómo se quiera abordar. El caso más sencillo, más básico y fundamental
es generar un hash del documento, voy a hablar de propiedad intelectual como puede ser un libro o un artículo o una imagen, ¿no? Algo digital, primero. Entonces, de un elemento digital, pues como es un archivo, pues básicamente tú puedes generar con él un hash. Una propiedad de los hashes que se utilizan en blockchain es que pues son solamente un mismo input o un input, no, todavía no, ahora no sé cómo decirlo en español, la verdad, pero un input siempre genera el mismo output y es una relación uno a uno. Es decir, si yo pongo un libro tan extenso como el Quijote y cambio un punto en todo ese libro, el output del hash es totalmente diferente, ¿no? Entonces eso te permite. Entonces, de alguna manera tú generas el hash y lo que haces es que ese hash lo escribes, lo guardas en la blockchain. Con lo cual lo que tienes es, de alguna manera, una forma de verificar el archivo y tienes en la blockchain un tiempo, ¿no? De cuándo esto fue y una autoría. Entonces la blockchain te permite, de alguna manera, porque como tú lo has puesto, pues tú puedes con tu llave privada demostrar que eres tú el que lo ha hecho, que no es ninguna otra persona. Segundo, que hay una hora y un momento en el cual esto ha ocurrido, con lo cual te sirve a ti para decir, oye, yo lo que sea, lo que estés protegiendo, lo hice en esta fecha, antes que esta otra persona, por ejemplo. Y el tema del hash que esté ahí, que nadie lo puede cambiar, nadie lo puede tocar, ni nadie lo puede modificar y agregar, pues permite a ti que te decir, oye, mira, aquí está el archivo con el cual se genera ese hash. Y como te va a producir el mismo hash, pues entonces puedes demostrar que realmente tú estás en posesión de ese archivo, ¿no? Y eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, eso es una forma muy básica en la cual el archivo está off-chain, ¿no? O fuera de la cadena. Luego lo puedes hacer on-chain, que básicamente, ¿qué quiere decir? Que ya no es que guardas en la cadena un hash, sino que el archivo también está en la cadena de bloques, ¿no? Para esto, pues existen distintas formas de hacerlo. Hay distintos protocolos, el más conocido es el IPFS, pero digamos que hay varias entidades tratando de trabajar en esto. Es más, en el segundo libro de la comunidad hablo de Filecoin, que de alguna manera viene a ser esto como el Dropbox del mundo descentralizado, pero también hay otras como Storj o Descent que también están trabajando en este tipo de soluciones. Y de alguna manera es como en vez de almacenarlo en la nube, siendo la nube servidores de Amazon, de Google o de Microsoft o de quien quieras, pues es la red, una red distribuida como de una blockchain como es hoy por hoy Ethereum, ¿no? La limitación que tiene hoy por hoy este tipo de uso de on-chain es que al día de hoy todo está replicado. ¿Qué quiere decir? Que si tú guardas un megabyte en blockchain, ese megabyte es replicado en todos los nodos de la red. Por tanto, si hay 1000 nodos y es un megabyte, pues ya tienes un giga. Esto hace que, lógicamente, sea poco eficiente de alguna manera, ¿no? Entonces se está trabajando en cómo gestionar esto y ahí es donde pues otros protocolos, como mencioné, o otras alternativas como que se está trabajando, pues van a permitir hacer este tipo de almacenaje de una forma correcta y eficiente, ¿no? Y eso es otra forma. Y al final, de alguna manera, lo que permite es que por cómo funciona la blockchain con el tema de las cuentas, de las accounts, que son tuyas y que solamente la llave privada en propiedad puede haber podido generar o puede acceder o agregar la información y el autor de la información queda registrado, pues permite perfectamente servir de una prueba de que yo soy la persona que ha puesto ese archivo ahí. Y hago hincapié en puesto, porque yo hoy por hoy podría ir a hacer la Mona Lisa, por ejemplo, que sea, hacerle una foto, subirla, y si nadie lo ha subido antes, pues yo puedo venir y decir, pues mira, yo soy el autor de la Mona Lisa, ¿no? Y en blockchain, pues si no hay nadie antes, pues podrías decir, pues es cierto. Entonces, aquí va a haber un tema importante en todo lo que es la propiedad intelectual, en la parte previa del origen de la verdad,
que mientras se hace esta transición hacia la blockchain como registro público, que todo aquello que se quiera registrar por primera vez, pues tendrá que tener de alguna manera una verificación por una parte, por un custodio aceptado que verifique quién es el autor. Es decir, yo no puedo dar de alta y decir que la Mona Lisa es mía. En blockchain necesitaría que alguien previamente diga sí, la Mona Lisa es de Carlos, y por tanto se la puede registrar. Ya en el futuro, cuando digamos las cosas sean diferentes o a partir de la fecha tal, pues si que ya se acepte, pues posiblemente ya no haga falta este paso previo, ¿no? Pero mientras tanto sí haría falta. Uh-huh. Por aquí hay otra pregunta sobre la autorregulación tipo SAF, si va a llegar a Europa, si crees que llegará a Europa o se va a quedar en Estados Unidos. ¿La regulación tipo qué, perdón? SAF, S-A-F-T. Los shaft. A ver, si entiendo que están hablando de los mecanismos que utilizan como en las ICOs como Filecoin para el acuerdo utilizado para la compra de tokens en una ICO. Repito, no soy experto en la parte legal, es un mecanismo que, digamos, por lo menos Filecoin lo utilizó por voluntad propia. Todavía la regulación no ha dictaminado un proceso concreto, están en ello, ¿no? Con lo cual es algo relativamente a criterio ético de las personas que lancen la ICO. Efectivamente, personalmente, yo soy de las personas que sí cree que es importante que hayan adecuados instrumentos que garanticen la protección de los token holders o de las personas que compran los tokens, porque es importante para mí distinguir entre un stakeholder, que es un inversionista que tiene acciones de la empresa, por tanto está invirtiendo en un riesgo, está invirtiendo sabiendo que hay un riesgo en que la empresa pues no sea un negocio viable como en cualquier caso previo, y los token holders, que los token holders en concepto, teóricamente hablando, son personas que han precomprado un producto antes de que esté hecho. Con lo cual, su riesgo no es que la empresa funcione o no funcione, es que el producto no se haga, ¿no? Es diferente, hay matices importantes, entonces para mí sí es importante que se establezca un marco adecuado. SAFT o este tipo de marco, pues como dije, es algo que se utiliza para lo que utilizó Filecoin y estoy seguro que otras más, para poder para hacer su ICO en una cosa que se llama CoinList, que es digamos, es un registro o una lista o una plataforma en la cual los token launches que se hacen ahí o las ICOs que se hacen ahí son solamente aquellas que están cumpliendo con la regulación voluntariamente, por así decirlo, para dar mayores garantías. ¿Llegará a España o no? Pues desconozco el marco legal de España en ese sentido, porque esto lo que está haciendo es que está emulando de alguna manera lo que la SEC u otras entidades regulatorias en Estados Unidos piden, como que los inversores tienen que ser inversores acreditados, con lo cual no sé en España cómo funcionaría, pero yo considero que este tipo de mecanismos son adecuados para de alguna manera proteger al token holder y también hacer esto de alguna manera con un poco más de cabeza y evitar, porque hay mucho ruido detrás de esto y hay algunos casos que lamentablemente han sido fraudulentos y la gente se queda pues sin ni siquiera saber por dónde intentar reclamar algo, ¿no? Entonces, sí creo que para algún tipo de cosas sí hace falta algún tipo de mecanismo que proteja. Uh-huh. Y ya por último, preguntan sobre algún caso de uso que conozcas en gobiernos que están creando registros públicos, por ejemplo, de propiedad o mercantiles, si conoces algún caso o tienes Ahora idea. exactamente los países no me vienen ahora a la cabeza exactamente, pero sí hay. Yo sé que el caso sonado hace años era Honduras con Factom, que estaban utilizando todo el catastro o sea, estaban utilizando blockchain para poner el catastro de la propiedad y tal. Desconozco qué pasó con esto, si siguió adelante y tal, y estoy hablando de un par de años para atrás fácilmente o más, pero sí sé que se está trabajando, indagando mucho en el uso. Un caso que sí sé en este momento, perdón, no me acuerdo ahora justo de la propiedad, pero por ejemplo en Estonia
Sí sé que el gobierno ha utilizado GuardTime, que es otra entidad, para hacer un piloto con 1 millón de expedientes médicos como registro. El salto de expediente médico a propiedad, pues es simplemente cambiarle el nombre. Entonces, sí sé que se está comenzando a trabajar y, repito, estoy totalmente seguro que técnicamente la solución está hecha. El punto es que legalmente se pueda utilizar y que lógicamente las personas, entidades o el ecosistema detrás de esos casos de uso sea el adecuado. Es decir, yo, Carlos Vivas, no puedo crear un registro, aunque sea legal, de arte, cuando yo realmente no soy nadie para decir quién es el dueño de un cuadro como la Mona Lisa, si no tengo detrás de esto a alguien acreditado que pueda, digamos, de alguna manera servir de fuente de verdad en este momento inicial. A futuro ya no haría falta, cuando cuando los bienes de alguna manera estén digitalizados desde su inicio, ¿no? Porque si la Mona Lisa la pintase Leonardo da Vinci hoy y crease un token, un hash en Bitcoin o en Ethereum de la Mona Lisa, pues ya el registro vale, porque es la primera vez que esta propiedad existe. Pero para propiedad que ya es previo a blockchain, pues tiene que haber un punto intermedio, una interfaz con el mundo real para asegurarlo y que nadie esté tomando propiedad de cosas que no son suyas, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Carlos. Ha sido de verdad un placer. Además, desde Nueva York, que bueno, parece mentira, pero bueno, te hemos tenido aquí presente. Puedo decir un placer por haber contado contigo, y al resto de participantes, muchas gracias por haber asistido a este webinar. Y bueno, pues tenéis abajo, veis el perfil de Twitter de Carlos, por si queréis tener alguna pregunta en privado con él. Y bueno, pues saludaros a todos y finalizar. Si tú no quieres añadir algo más, Carlos. No, agradecerles el que estén aquí. La verdad que ha sido interesante ver cómo iba subiendo el número de participantes y tal. Así que la verdad que, wow, genial. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos. Hasta la siguiente. Hasta luego.